Juan 13:7 dice así: Jesús le respondió: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Ahora no entiendes exactamente lo que yo quiero lograr contigo, amén, pero después lo entenderás. Aleluya. Amado Señor, en esta preciosa mañana te damos gracias. Gracias por este tiempo maravilloso, gracias por este día que tú nos permites estar aquí, Señor, con el único propósito, Señor, de congregarnos para exaltar tu nombre, escuchar tu palabra, ser alimentados, Señor, ser motivados, ser inspirados a seguir adelante, Señor, tener esa coinonía, ese compañerismo con los hermanos, Señor, y también haciendo, Señor, obrando en fe y cumpliendo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Henos en esta hora. Amén, Señor, amén. Pueden sentarse, amados. Mire, ¿te ha pasado, hermanos, algunas veces, gloria a Dios, en que muchas veces tú les decías a tus hijos: no hagas esto, no hagas aquello, en lo cual ellos respondían: pero ¿por qué, mamá? Amén. O ¿por qué, papá? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Hermanos, y es ahí, hermanos, donde a lo que nosotros respondemos como padres: mi hijo, es que eres muy pequeño, es que no lo entenderías, amén. Aunque nosotros tratáramos de darle las explicaciones habidas y por haber, aleluya. Voy a pedir que me traigan agua, la agüita caliente que les pedí, hermanita, por favor. Gloria a Dios. Aunque estás muy pequeño, amén, no lo entenderías. Pero conforme van pasando los años, hermano, conforme vamos adquiriendo esa madurez, no solamente de estatura intelectual, madurez espiritual, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo que muchas veces se nos advirtió, aleluya, produjo resultados y comprendimos en totalidad por qué estaban sucediendo esas cosas. Déjenme recordarle, hermanos, que yo recuerdo haberle dicho bastantes veces estas mismas frases a nuestros hijos, y especialmente en la adolescencia. Mi hijo, no te vayas tú, ¿verdad?, queriendo hablar según lenguaje de ellos, no te vayas a empatar, no te vayas a poner de novio con tal persona que, aparte de no tener edad, ¿verdad?, no me gusta, ¿verdad?, quizás no lo entiendas, pero, amén, continuamente nosotros usamos esas frases de mamá, de las abuelas: es que ese amigo no me da muy buena espina, es que esa persona no es para ti, es que… Y los niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes no entienden esas cosas, amén. Pero conforme va pasando el tiempo se dan cuenta que exactamente esa persona no era de buena influencia o no era lo que Dios tenía para ellos. Lo que quiero decir, hermanos, es que en situaciones en nuestras vidas suceden cosas, acontecimientos que no los entendemos, amén. Y por ahí el Señor quiere tratar con nosotros, por ahí nuestros padres nos advierten, ¿verdad? Porque muchas veces estamos en situaciones que no las comprendemos, hermanos, no las entendemos. Mire, está ya el Señor para ser entregado, y en medio de ellos había los 12 discípulos, y dice la palabra del Señor que el Señor les empieza a hablar y a decir, pero Pedro se pone: pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo que vas a ir a la cruz? ¿Cómo que vas a ser entregado? ¿Cómo? ¿Y cómo es que tú me vas a lavar los pies? No entendían, no querían el proceso, ¿verdad? Porque sin el Judas que estaba allí no había victoria. Sin el Judas que quizás está a tu lado, tú no tendrías, ¿verdad?, la victoria que el Señor tendría para ti. Muchas veces, hermano, necesitamos esa persona, ¿verdad?, que está a nuestro alrededor para motivarnos, ¿verdad?, para quizás meternos en cierto aprieto también, ¿verdad?, para nosotros visualizar lo que Dios tiene para adelante. Puede ser, hermano, que usted esté en una situación que no te lo esperabas. Amén. Puede ser que por alguna razón fuiste al hospital repentinamente. Tráigamelo, mi hermano, ¿verdad? Y tú dices: Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, yo te amo, y ahora me está sucediendo esto. Aleluya. Quizás, hermano, usted está saliendo de un duelo. Quizás en tu familia está habiendo dolor y no lo entiendes, no entiendes el proceso de Dios. Quizás estás pasando por una experiencia dolorosa. Quizás estás atravesando una crisis matrimonial. Quizás estás atravesando una crisis económica, aleluya. O puede ser que estés pasando por una situación de familia que cuando tú le quieres encontrar pies con bola o patas con
con manos o sentido, no le encuentras sentido a lo que está sucediendo a tu alrededor. Hace muchos años, hermanos, yo leí un libro y se lo recomiendo, del doctor James Dobson, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Fíjese, y yo lo leí como que a mí me pasó así como de largo, ¿no? Como que lo leemos y bueno, no le encontramos sentido a lo que está escribiendo el autor. Aleluya. Pero miren, hermanos, qué glorioso que después de tanto tiempo, ¿verdad? Empiezo yo a pasar por un proceso y le digo: Señor, es que verdaderamente yo no entiendo el sentido de las cosas, de lo que me está sucediendo. Y venía, hermanos, una de las ocasiones veía las ilustraciones, como el Señor decía: Rosy, es que te quiero pasar por un proceso. Y el proceso no nos gusta. Es como cuando usted tiene en su molcajete, ¿verdad?, unos chiles, y empieza el proceso del martilleo, ¿verdad? Para poder crear que una buena salsa. Junta varios elementos, ¿verdad? Y los chiles no se resisten. Los chiles no dicen, no empiezan a gritarte: hey, ¿qué estás haciendo conmigo? No, sencillamente son materia y se dejan trillar, se dejan. Eso es como aquellas personas, ¿verdad?, que se dedican a hacer el vino y andan allí danzando y trillando. Ese es un proceso para poder sacar un buen vino. Y usted dirá: bueno, andan descalzas las doncellas. Aquel burrito, ¿verdad?, que está dando vueltas y vueltas trillando el trigo. Ese es un proceso. Amén. El martilleo, el dolor, el apretón, a veces no me gusta. Amén. Pero, hermanos, lo que nosotros debemos es confiar en el Señor, que aunque no lo entendamos ahorita, aunque no lo podamos procesar, ¿verdad?, nuestra mente, nuestro corazón, ahora no lo entiendo, pero seguramente Dios te lo revelará en el tiempo oportuno. Quiere decir, hermanos, que hay tiempos, hermanos, en que quizás no entendamos el proceso de Dios porque no estamos capacitados para retenerlo o para asimilarlo o para encontrarle lógica. Si esto fuera así posible, hermanos, que el Señor nos enseñara y te dijera: ¿sabes qué, Rosy? Que se te revelara en un sueño, vaya, y que te dijera: ¿sabes qué? Te voy a pasar por un proceso y vas a hacer esto y esto y esto. Entonces pues yo ya me quedo tranquila, porque el Señor al último me dice: pero vas a salir librada. No te va a pasar absolutamente nada. Entonces, hermano, yo me quedaría tranquila, ¿verdad? Me acomodaría, pondría, no sé, bastantes pastillas para el dolor o una buena almohada para que no me... No. El Señor quiere que actuemos en fe, que aunque estamos pasando por el proceso, un tiempo doloroso, aún sigamos creyéndole al Señor. Amén. Que el Señor está en medio del asunto. Aleluya. Hermanos, quizás no podamos entender todo hoy. Basta, hermanos, con que confíes en Dios, en tener la plena seguridad de que todo estará bien. Y no hace falta mencionarles todo, porque yo creo que a mi esposo le platicó todo, ¿verdad? Hermano, yo ya no sabía, y mire, a los que están en la cámara, perdón, pero yo le dije al Señor: Señor, si nomás tengo, pues, ¿dónde nos nalgueamos a los niños? Nomás tengo 2. ¿O dónde me vas a dar ahora? ¿Por dónde me va a caer el golpe para, óigame, por lo menos para ponerme una almohada, algo para que caiga el golpe rico y rebote? Hermano, era golpe tras golpe, suceso tras suceso. Yo apenas como que tarantada ahí, como que estaba en el suelo y apenas quería como gatear y levantarme. Y otro. Hermanos, no entendemos los propósitos, el proceso en el que el Señor nos quiere llevar. Son como desiertos. Óigame, es que a veces, o como las temporadas de la primavera, verano, otoño y invierno, ¿verdad? A veces que estamos floreciendo bien hermosas, hasta nos vemos bien robustas, nos vemos bien cachetoncitas, bien rosaditas, pero a veces llega el invierno y nos vemos con las piel, parecemos cocodrilas, ¿no? Si todas, porque son las temporadas. No todo el tiempo vamos a estar en primavera, no todo el tiempo vamos a estar en el valle, no todo el tiempo estaremos gozando. Dios nos llevará, a menos que tú estés asentada en el valle, recostada a gusto, hermanos, pues déjame decirte que no va a haber. Si te has asentado, si te has conformado, pero si no te has conformado y sigues avanzando, seguramente pasarás por un valle, seguramente pasarás por espinos, seguramente pasarás por desiertos.
Y los desiertos son dolorosos, hermano, cuando muchas veces te sientes sola, que aún ni tu misma familia te entiende. No comprendemos los procesos de Dios, pero déjame decirte que se presentan este tipo de oportunidades para demostrarle al Señor nuestra confianza. Sí, nuestra confianza, aleluya. Aunque no entendamos las situaciones que estamos atravesando, no olvidemos, hermanos, que Dios está en control y actuará a nuestro favor, porque Él siempre estará buscando lo mejor para nosotros, para su pueblo, aleluya. El dolor y el sufrimiento que pueden causar en nosotros circunstancias vividas no pueden hacernos derrumbar ni hacernos dejar de creer en Dios. Imagínense, hermanos, entonces no tendríamos a nadie aquí, porque me supongo que alguno de ustedes está pasando por algún proceso. ¿A cuántas le habrán dicho, sabes qué, parece que tienes, no sé, cáncer en el mama, o cáncer en el útero, o al varón XX, y te encuentras así como, wow, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Verdad? Y no es que te derrumbes y que te eches a morir, no, es que tú tienes que creerle al Señor que aunque estás pasando por esa situación, por ese proceso, el Señor te sacará adelante. Amén. Nos decimos, es que ¿qué hice yo para merecer esto? Nos ponemos así medias altercadas con el Señor, ¿verdad? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué me sucede a mí? ¿A poco no se lo decimos? Sea sincero, amén. La verdad, hermanos, es que nadie es culpable de las cosas malas que te suceden. Te aconsejo que busques este libro. Habla preciosamente, en uno de los capítulos que yo me centré, son 2 capítulos maravillosos que yo me centré, que habla sobre la aceptación antes que la desesperación. Y también habla de la fe que debe ser firme, que aunque esté yo pasando por el valle de sombra y de muerte, aunque esté yo pasando por un desierto, aunque yo esté pasando por una situación que no es muy agradable, yo sigo confiando en el Señor. Y aunque no tenga las fuerzas para seguir adelante, seguiré caminando porque en el camino, en ese desierto, alguien tendrá piedad de mí, alguien se apiadará de mí, al Señor mandará ángeles. Aleluya. Miren, hermano, yo encuentro una palabra maravillosa, porque siempre yo le he dicho al Señor, oye Señor, pues ¿cómo que le echaste toda la culpa a Agar? Pues si Agar solamente fue obediente cuando le dice que Sara y Abraham no podían tener hijos, y Agar era la sierva. Amén, ¿está conmigo? Y nunca hablamos de Agar. Nunca, la Agar se metió en la vida matrimonial, y parece ser que tenemos muchos Agares, pero nunca hablamos, hermanos, del favor que Dios tuvo con ella. Que aunque, verdad, Sarita se puso así media, oye, pues sería bueno que la despidiéramos, ¿no? Sería bien que con tu chamaco pues se vayan. ¿Y a dónde cree que la enviaron? Al desierto, con una botellita de agua, con una cantinflora de agua, con algunos víveres, un pancito, no sé. Pues era sierva, hermanos, con las chanclas arrastradas que traía de por años. Así fue lanzada al desierto. Y yo dije, Señor, pues ¿por qué hubo esa inclemencia con ella? Entonces yo estaba leyendo la palabra, como que tratando de defenderla. El Señor me empieza a revelar y a enseñar y a enseñar. Digo, no, pues es que yo no la abandoné. Es que cuando llegó el tiempo que se le terminó el agua a esa mujer, dice que empezó a ver alucinaciones. Y mi hijo, pues avánzale tú, que yo aquí me quedo. Y dice que se le presenta un ángel. Mire la misericordia de Dios. Y que le dijo, es que no has abierto tus ojos. Mira la bendición de Dios. Y había un oasis para ella, había agua. Nada más que el problema, la situación la ofuscó, la cegó, y no había visto la bendición que estaba enfrente. Dígame si Dios no tuvo misericordia de Agar. Pues si otra cosa se hubiera muerto en el desierto, ¿no? Y es que le echamos la culpa a la pobre mujer, pero Dios, mire, aún no siendo parte de la promesa, Dios tuvo misericordia de ella. Cuánto más que nosotros somos redimidos, cuánto más que el Señor nos ama, tendrá misericordia de nosotros. Y en medio del desierto enviará ángeles, enviará bendición. Amén. Para sustentarnos, para socorrernos. Son como esos cuervitos que llegaban y le dejaban la comidita allá a Elías en la cueva. Amén.
Aleluya, yo quiero ser parte de esos, cuando una persona está en necesidad. Aquí tiene, hermana, aquí tiene. Yo quiero ser parte de la bendición. Yo quiero que el Señor me retribuya al 100, al 200 por uno, amén. Pero no, en ocasiones nomás le decimos al Señor, nos ponemos así medias testarudas o medios testarudos y le decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué si estoy en mi mejor momento? ¿Por qué me está sucediendo estas cosas a mí? Aleluya. Pero Juan 16:33 dice: en este mundo enfrentaremos aflicciones, en este mundo enfrentaremos demasiadas cosas, pero anímense, dice el Señor, confíen porque yo he vencido al mundo. Amén. Confíen porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Cuando algo pasa en nuestras vidas, hermanos, es porque así tenía que ser. En ocasiones así viene ya en el propósito, los planes de Dios. Hermanos, por más duro que suene, hermano, no podemos culpar a Dios, no podemos culpar las circunstancias de lo que nos pasa. Como Job dijo: ¿que acaso recibiremos lo bueno y no lo malo? ¿Que acaso nomás obtendremos las bendiciones de Dios? Amén. Mire, muchos de nosotros, hermanos, el Señor nos pasa por un proceso. Y yo creo que muchos de ustedes, por lo menos levanten la mano los que han pasado o están pasando por un proceso de creerle a Dios. Cosas, circunstancias que dices: wow, ¿por qué? ¿Por qué? Amén. Y nos quedamos ahí y empezamos, hermanos, a acomodarnos, a sentirnos satisfechos con lo que está sucediendo, a no luchar, a no pelear. Pero déjeme llevarlo por unas ejemplos de algunos personajes de la Biblia, cómo ellos pasaron por un proceso doloroso. Le voy a contar la historia de Lázaro. Por ahí en Juan 11 dice la palabra, narra la palabra sobre este hombre con sus dos hermanas, María y Marta. Dice que Lázaro, ¿verdad?, entró en enfermedad, enfermó. Inmediatamente mandaron decirle al Señor Jesús: ¿sabes qué? Vente a Betania, vente, porque mi hermano Lázaro está enfermo. Y cuando estas mujeres sabían exactamente el tipo de enfermedad que ya le estaba, ¿verdad?, llegando a Lázaro, pues estaban con una prontitud: manden traer al Señor, mándenlo traer, porque este proceso que se nos avecina, pues no, pero sabemos y confiamos que el Señor lo puede sanar. Esa era la prontitud, esa era la emergencia. Aleluya. Le mandaron decir al Señor que su hermano estaba enfermo. Mas, sin embargo, si usted es lector de la palabra, dice que el Señor Jesús, en donde él se encontraba, se quedó 2 días más. 2 días más. Lázaro muere. Amén. Y cuando el Señor Jesús como que le dio la gana, vamos a decirlo así, se apronta allá en Betania. Y salen al encuentro, ¿verdad? A decirle: pues oye, ya que vienes, ya pasó, ya está, ya tiene 4 días y ya hasta hiede, apesta, huele mal, ¿verdad? Y fíjese que muchas veces así estamos algunas de nosotros, que estamos acomodados, ¿a poco no un enfermo huele bonito? No, un enfermo no huele bien. Oiga, estamos ya: ¡ay, Señor, por qué a mí! Estamos autocompaciéndonos, sobándonos, y empezamos ya no querernos ni bañar, empezamos a oler mal, y yo creo que ya empezaron algunos hasta a entrar en un estado de muerte. Déjeme decirle lo que significa es tener 4 días de muerto. Cuando las personas encuentran una persona muerta, ¿verdad? Por ejemplo, como aquí en el cementerio, de repente encontraron uno por aquí también abajo en la 74, han encontrado personas. Llegan los forenses, llegan los que son especialistas en ese asunto, y lo primero que hacen es tocar para dar un diagnóstico más o menos acertado, ¿verdad? Porque tampoco pues no lo han llevado a la oficina de forense y no pueden decir con una certidumbre, con una seguridad: pues tiene 3 días de muertos, tiene 4. No, sencillamente lo tocan, inmediatamente notan que ya está frío. Si está frío el cuerpo, pues ya tiene un día de muerto, porque inmediatamente en el primer día que usted deja de alimentarse, en el primer día que usted deja de orar, en el primer día que usted deja de buscar de Dios, hermanos, la temperatura empieza a descender. Y quizá le tome 1 mes, 2 meses y usted no siente nada. Usted ya está en el primer día.
En el primer día. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La temperatura baja, empiezas a enfriarte. En el segundo día, hermanos, dice que áreas del cuerpo empiezan a acumular más sangre unas que otras. Por eso es que a veces le pinchan y brota como si tuviera un chorrito, como si tuviera una manguerita, ¿no? Al tercer día dice que los músculos y las articulaciones se empiezan a endurecer de tal manera, hermanos, que cuando las personas dicen, no, bueno, ya está duro, está frío, está duro, le hacen su ranurita, ¿verdad? Para calarle a ver qué. Y ahí dicen, no, ya tiene 3 días, 4 días de muerto. Amén. Pero fíjese que ya cuando llega el cuarto día, los órganos empiezan como a fermentar, empieza un estado de putrefacción. A lo que quiero llegar, hermano, es que mire el poder de Dios. No es que el cuerpo de Lázaro se quedó, ay, es que el Señor va a venir a resucitarme y no me voy a. No, el estado natural del cuerpo empieza con una descomposición. Y a lo que quiero llegar es que después de 4 días de muerto, el Señor llega. Y tú dices, pues, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el significado de todo esto? Llega el Señor. Pero Señor, ¿a qué vienes ya? Si ya tiene 4 días de muerto, Señor. Si tú hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Si es que Señor, y empieza María y empieza Marta, y luego las personas tenían un gran espectadores ahí, porque dice que judíos habían venido a darle las condolencias a las mujeres. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el proceso de todo esto? ¿Hacerla sufrir? ¿Hacerla sufrir? No, hermanos, dice la palabra del Señor que había gente ahí, hermanos, aunque tenían una gritería del Señor, es que no te entiendo, te mandamos decir que estaba grave, te mandamos decir que nosotros creíamos que si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Dice que, hermanos, había muchos presentes allí para darle las condolencias, amén. ¿Y qué fue lo que pasó? Que muchos, al ver a Lázaro levantado, porque el hermano dijo, Lázaro, sal. Yo me imagino, hermanos, aquellos, es que visualícelo, hermano, métase en la palabra cuando dice que le dijo, Lazarito, vente, sal. Así que rodaron la piedra y óigame, ya, yo creo que algunas estaban así como va a salir todo apestoso, todo, ¿verdad? Los trapos con que lo habían envuelto, pues el sudado, no sé, algo. Mas si sale, y para la gloria de Dios, dice que muchos de los espectadores conocieron y creyeron en el Señor. Conocieron y creyeron en el Señor. Vio el resultado del proceso. Vio cómo Dios usa, óigame, cosas a veces hasta súper exageradas. Óigame, ir después de 4 días de muertos, cuando la gente vio eso, 4 días de muerto, y restaurar ese cuerpo, restaurar esos órganos, restaurar. Qué maravilloso es el Señor. Hermano, créalo, que aunque usted esté pasando por un proceso difícil, un proceso que dice, hermanos, es que ya tengo más de 2 años y no veo el resultado, no veo la gloria de Dios. Siga creyendo que Dios está en medio del asunto. Amén. Créale al Señor. Mire, hermano, yo se lo digo con toda la confianza, créale al Señor. En el 99 nosotros pasamos por un proceso doloroso. Y yo le decía, Señor, es que esto no lo puedo tolerar, es que esto es demasiado, y andábamos buscando a dónde irnos, y que yo dije, Señor, ¿qué quieres de todo esto? Dijo, te quiero pasar por un proceso, te quiero llevar a otro nivel, te quiero ir en aumento. ¿A cuándo usted ha visto que el sol se detiene a las 4 de la mañana? A menos que sea voluntad de Dios, pero no, la aurora va en aumento y en aumento hasta que llega el día y resplandece. Amén. Así es el Señor, quiere mostrarse en los procesos, aún en el dolor, aún en la enfermedad, cosas que no entendemos. Dios quiere mostrarse y hacerse presente. Ese es el ejemplo de Lázaro, que Dios usó esa escena, usó ese caso, usó esa situación para traer a muchos al evangelio. Dice que muchos creyeron a la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Veamos el ejemplo de Job. Job lo perdió absolutamente todo.
excepto la esposa. ¿Por qué se la dejó? No lo entiendo. Necesitaba pasar por un proceso, necesitaba pasar por una situación. Hermanos, una mujer que se suponía que debía de alentar, lo que se supone que la persona que está a tu lado, tu esposo, tu esposa, debe de alentarte en las situaciones, ¿verdad?, que enfrentas. Si eres de las personas que han emprendido un negocio y que por alguna razón, ¿verdad?, lo perdiste todo, y bueno, está tu esposa a tu lado, no es de las que te está recriminando, te lo dije que no hiciste caso. No, la esposa, el esposo, el cónyuge debe estar para alentarse al uno al otro, pero en este caso no fue así. No fue así. Dice que aún hasta sus amigos vinieron, ¿verdad?, y le dijeron: oye, pues no habrás pecado. ¿Cuántas veces le han dicho: no andarás tú mal, por eso no necesitarás una limpia? ¿Cuántos no le han dicho así? A mí me lo dijeron, Me dijo: oiga, hermana, pues ¿qué tendrán algo ustedes allí? Pues, ¿verdad? O no necesitarán una limpia, una revisión, un exorcismo. Ay, no. ¿Por qué les está sucediendo tanto? Y miren, hermanos, cuando estaba pasando por esa situación, que ya regresé yo de Chihuahua, yo no sé si fue intento de secuestro, yo no sé. Lo único que sé es que de todo me ha sanado el Señor, menos de ese susto que pasé en ese hotel de mala muerte. Hermano, cuando me dijeron: es que usted no sabe en qué se metió. No, ¿en qué me llevaron? ¿En qué hotel? El hombre que fue a rescatarme junto con la hermana Alfita voltea y me dice, un hombre que no es cristiano, ¿verdad?, sale y bueno, se da la vuelta a varias calles y me dice: muy rudo. Yo hasta me asusté, yo hasta quería salir corriendo de allí. Me dice: qué bueno. Se voltea y me dice, porque vive en la parte de atrás: qué bueno, señora Rosy, dice, que usted tuvo miedo. Qué bueno que a usted le dio temor. Y llamó a la señora Alfita, me dice, porque sabe que a usted a otro día no la hubiéramos contado. A otro día usted no estaría de pie, estuviera violada, no sé, tirada por ahí, robada. Hermano, mire de lo que nos libra el Señor. Mire, hermano, por hacer decisiones, hermanos, pues medias tontas, ¿verdad? Porque pues, Señor, hasta en eso, en el toma de decisiones, debemos consultar al Señor. En la toma de decisiones, tú y yo debemos consultar al Señor. Hermanos, yo le pedí perdón al Señor, le dije: Señor, vuelvo. Y después de todo, hermanos, yo sentía que aquello me iba a dar un tras y que me iba a caer, hermanos. Duré 2 días, yo le dije a mis hijos: no vengan, quiero tomarme 2 días de encerrada, quiero tomarme 2 días con el Señor. Permiso. No vengan, los veo el domingo. Hermano, yo lloré y lloré. ¿Usted ha mirado los sapos? ¿Cómo tienen los ojos? Pues parecía sapo o parecía rana. De todo lo que había derramado, milágrame al Señor. Y le digo al Señor: Señor, solamente no toques mis hijos. Es todo lo que te pido. Puedes tocar mi cuerpo, puedes tocar la vida de mi esposo, que ya ha estado en peligro cuantas veces, pero mis hijos no los toques. Y ándale, como si le dijera: tócalos. Se suelta una balacera en la casa de los hermanos. Hermanos, terrible. Justo ahí enfrente salen disparos por todos, ráfagas, no sé cuántos balazos entre la casa de ellos. Mis hijos acababan de salir, solamente estaban ellos y su hijo. Si su hijo no se hace cuclillas en el carro, óigame, se lo llevan. Es que el enemigo está molesto, el enemigo sabe la identidad, el ADN que tú cargas. Eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios debemos estar dando testimonio donde quiera que vayamos, a pesar de las circunstancias. Hermano, qué triste sería que el Señor te pasara por un proceso y tu vecino viniera a darte condolencias, viniera a darte ánimo cuando tú eres el que... ¿No te ha tocado que estás en el hospital y así, y el que viene a visitarte te está ministrando? O tú vas al hospital y el enfermo te está ministrando. Tú eres el que Dios va a usar, aleluya. Mire, hermanos, vemos la vida de Job. Job no se frustró. Job empezó a creerle al Señor, y aunque estaba sentado en silicio, ¿verdad?, o en humillación delante de Dios, eso quiere decir estar en esa condición. Hermano, no se volvió loco tampoco gritando: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me has quitado mis hijos? Mas sin embargo la mujer le dice: ¿sabes qué? Ya me he cansado de verte en esa condición. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? Mire,
Qué tremendo, hermanos. Sabes que muchas veces es mejor no decir nada, ¿verdad? Mejor no decir nada, no descubrir lo que muchas veces te está pasando, porque la persona que tú le platicas no está apta para escuchar, no entiende el proceso de Dios. Es mejor meterte con Dios y Dios sea tu ayudador. Aleluya. Amén. Job no le dijo: oh Señor, si tan solo pudiera ser sanado de esta enfermedad. Oh Señor, si tan solo pudieras devolverme a mis hijos. Oh Señor, si todas las propiedades. Porque, hermano, era un hombre rico. No se puso a lamentarse de la enfermedad. No puso, es más, ni siquiera renegó de la esposa que le quedó. Sino, miren, hermanos, lo que él clamó, su único clamor fue este: ¿quién me diera el saber hallar a Dios? Si yo supiera dónde encontrar a Dios. En Job 23:3 puede encontrar esta, 23 en adelante. Si yo pudiera llegar hasta donde Él habita. Mire el clamor, el anhelo en el medio del proceso. Eso debe de estar presente en nuestras vidas. Dice: ante Él yo expondría mi caso, llenaría mi boca quizás con argumentos, ¿verdad? Podría conocer su respuesta y trataría de entenderla, dice Job. Trataría de entender la respuesta de Dios. ¿Por qué estoy pasando por este proceso? ¿Por qué a Satanás se le ocurre irme a acusar como un fiel servidor? Aleluya. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que aunque Job estaba pasando por un problema, su único deseo era estar en la casa de Dios. Su único deseo era estar en el altar de Dios. Amén. Salmo 64:1 dice que el Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Estamos viendo el caso de Lázaro, terrible. El caso de Job, súper más que terrible, haberle quitado todo. Mas sin embargo confió y le fue multiplicado todas las cosas. Aleluya. Ese es nuestro Dios, que tiene el poder para levantar a un muerto aún después de 4 días. Dios tiene el poder para levantarte después de 1 mes, 2 meses que ni siquiera ayunas ni oras. Puede volver a reavivar ese fuego, ese don que hay en ti, para que puedas servir con alegría de corazón en la casa del Señor. Aleluya, alábele. Amén. Que si usted no dice nada, yo estoy nerviosa, me pongo y hablo más. Aleluya. Y ya van a ser las 10 de la mañana. No sé ni a qué horas terminamos. Bueno, el ejemplo de Judas. Ay, Judas. ¿Quién no ha pensado más de una vez en Judas? Es que, Señor, yo una vez en oración le dije: Señor, si tú sabes todas las cosas, si tú sabías que Judas te iba a entregar, ¿por qué lo aceptaste entre los 12? Y es que yo un día estaba, ¿verdad? Un estudio de cómo es que el Señor se relacionó. Entonces, cuando ya llegamos a este punto, yo hice esa cuestión. Dije: Señor, tú levantaste a 70, 60, 70, y después de esos los pusiste allá, pero seleccionaste a 12. Y en esa selección de 12 tuviste que haber pasado un currículum bien exhaustivo, ¿no? Pues fue por los pescadores, fue por Lucas, fue por bueno, un equipazo tremendo, hermanos. Pero ¿qué Judas? ¿Por qué tiene que haber un Judas en medio? ¿Por qué tiene que haber un Judas en tu familia? ¿Por qué puede haber un Judas sentado cerca de ti? Y yo cuestionaba al Señor: bueno, 70, 12, pero después te fuiste a 3. Dije: Señor, eso es muy buena lección para mí. Solamente a 3 te llevaste a orar contigo. ¿Por qué no invitaste toda la comitiva, todos los 12? No, dice que solamente invitó a 3. Y de esos 3 no resistieron para ayudarlo a orar. Y viene y están todos dormidos. Pues que no pudieron resistir. Y en esos 3 no iba Judas. Y yo le hice esta pregunta: ¿cómo es posible que dentro de tus discípulos, Señor, hubiese uno que no era sincero, que no siquiera no caminaba bien contigo, sino que era una persona avara, una persona que estaba así como esos los animalitos, vean, no es oveja, es una cabrita, nomás viendo
Ay, y ay, si eso lo hubiéramos vendido, hubiéramos sacado buena lana. Uy, hermano, si esto, uy, puro dinero. Amén. Puede ser que dentro de nuestras iglesias existan personas que creemos que están y no están. Hermanos, sin embargo, no es el aprendamos del carácter de Dios, no se trata de nosotros arrancarlos o sacarlos. No, hermanos, caminarán con nosotros y nos darán grandes lecciones. Aleluya. Y muchas veces esas lecciones nos ayudarán a avanzar y alcanzar lo que hemos querido. Amén. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada en su forma de vivir. Salmo 37. Podrá tropezar, pero no caerá, dice la palabra. Salmo 37, 23 al 24 dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su manera de vivir. Amén. Podrá tropezar, pero no caerá, dice, porque el mismo Señor le sostiene de su mano. Hermano, no se trata de entenderlo todo ahora, porque si fuera así, hermano, no habría fe en nosotros, no le creeríamos a Dios, no iríamos en aumento nuestra fe. Amén. Aleluya. Hay cosas, hermano, que Dios no nos puede revelar hoy, porque, hermanos, no lo entenderíamos. Él toma su tiempo, y es un tiempo que es perfecto. Él revelará todas las cosas. Amén. En muchas ocasiones, hermanos, me he preguntado, como muy humana que soy, o usted también se habrá preguntado: ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me sucede a mí? Pero aún así yo le digo: Señor, no lo entiendo, pero en ti confío. Amén. Hay puertas, hermanos, que se cierran. No seas de las personas que las quieras forzar. Cerrada está. Amén. Y cuando menos te encuentras tú, vas y vuelves a esa puerta y la notas que se ha abierto. Entonces es cuando Dios te está indicando: entra por esa puerta. A ver, esto puede ser oportunidades de empleo, eso puede ser oportunidades de ministerio, eso puede ser oportunidades aún en la familia. ¿Cuántas veces, hermanos, usted quiere pedir perdón y esa persona está cerrada? ¿Verdad? Está cerrada y usted quiere tocar y no, duro, pero pasa por un proceso esa persona y empieza a abrir las puertas. Entonces es cuando usted toma, ¿verdad?, la autoridad y entra y hay reconciliación. No forces las puertas en los empleos, hermano, no forces las puertas. Dios te dará lo mejor para ti y lo que te corresponde ya está anticipado. Amén, créalo así. El Señor es bueno, el Señor nos sorprende. Pero mientras que estamos esperando la bendición de Dios, la respuesta de Dios, sigamos, aunque lentamente, pero caminando en el proceso de Dios. Amén. Si Judas no hubiera estado allí, Jesús no hubiera ido a la cruz. Si el enemigo no hubiera usado a Judas para que Jesús fuera entregado, ¿verdad?, estas personas no hubieran venido inmediatamente a acelerar, ¿verdad?, el propósito de Jesús en la tierra. Y sin Jesús en la cruz, usted y yo no hubiéramos ido redención para nosotros. ¿Se fija cómo a veces Dios usa a los Judas? Por eso a veces es necesario un Judas cerquita de ti, para que tú logres el propósito, ¿verdad? Aunque te esté martillando, ¿verdad?, tú puedas seguir avanzando, ¿verdad?, para que tú avances. Sin el sufrimiento, hermanos, no hay avances. Sin el sufrimiento no hay avances. Aleluya. ¿Por qué Dios permite las circunstancias entonces? Aunque ahora no la entiendo, pero llegará el día en que sean reveladas. Mientras tanto, yo sigo confiando. Y último ejemplo, quiero ir con Jeremías. Jeremías es llamado, hermanos, para pregonar, para predicar el evangelio al pueblo de Judá en ese entonces. Un pueblo, hermanos, que había visto la gloria de Dios. Un pueblo, hermanos, que había visto el poder de Dios manifestarse tremendamente. Muchos de ellos habían ya pasado a la tierra prometida, habían adquirido sus tierras, ya Josué había repartido, hermanos, pero sin embargo se fueron alejando de Dios, de tal manera que servían a dioses ajenos, a dioses paganos. Y Dios levanta a un jovencito. Seguramente dicen los historiadores que Jeremías tenía como 17 años cuando fue llamado al ministerio de profeta, al trabajo del Señor. Y no era una tarea fácil, hermanos. Imagínense luchar contra la corriente de ese entonces, luchar. Y dice los estudiosos que a este profeta le llaman el profeta llorón, hermano, porque se lamentaba y lloraba y decía: Señor, ¿cómo es que tú tienes misericordia de este pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él se preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Hermanos,
Ciertamente Jeremías vino a traer una última advertencia al pueblo, pero también una última oportunidad, una última de esperanza, un mensaje de amor y de esperanza. Si se convirtieren, si se humillaren, yo iré, yo los levantaré, yo los sanaré, yo los restauraré. Amén. Yo los sanaré, dice el Señor, aleluya. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. No son planes de maldición, son planes de bendición. Es que quiero atraer tu mirada otra vez nuevamente a mí. ¿Cómo es que te voy a dejar a la deriva? Te voy a pasar por un proceso para que levantes tus ojos y digas: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? ¿De las finanzas? ¿Están puestas tus fuerzas en las finanzas, tu fe en las finanzas? Déjame decirte que esto va para abajo. Si usted está comprando o pensando en comprar o pensando en vender, hágalo rápido y que Dios le dé Dios le dé sabiduría a dónde se va a meter, porque esto viene de pique, esto viene para abajo. Amén. Pero el Señor pasa por un proceso para traer nuestra mirada, para darnos habilidades, para bendecirnos. Y mire, lo más maravilloso de Dios es que Jeremías pasa por un proceso. Óigame, es encarcelado, y aún en la cisterna, en la cárcel del patio, Dios hablaba con él. Dios le daba revelación. Todos estos mensajes que le dice: ¿sabes qué? Alienta al pueblo, diles que se humillen, diles que yo los voy a levantar, que yo los voy a restaurar, que solamente vuelvan su mirada a mí. Y es lo que Dios está diciendo hoy en día. ¿Saben qué? No importa el proceso que estás pasando, no importa, solamente ten confianza. Vuelve tu mirada a mí y yo te levantaré, yo te sanaré, yo te restauraré a la forma habitual, a la forma original en que te encontrabas. ¿Acaso, hermanos, el barro le va a decir al alfarero, como les decía ahorita: no me gusta que me hagas así, no me gusta que me trates de esta manera? Es que, ¿sabes qué? Hazme más, ponme más cinturita, ponme más, así el jarrito, ¿no? El jarrito, hazme con una boquita así más para arriba para que quepan las flores, no. Hermano, todos pasamos por un proceso. Dígaselo al que está enseguida: no lo entiendo, pero sigo confiando. No lo entiendo, pero sigo confiando. Yo no entiendo lo que Dios quiere hacer conmigo, pero aún así yo estoy confiando. Yo no entiendo qué más tendrá Dios con nosotros, pero aún así Dios sigue haciendo la obra en mí. Aleluya. Bendito su nombre. Lo más tremendo es que a Jeremías se le prohibió casarse y tener hijos. Estaba solo y sus amigos ya le habían dado la espalda. Así que, aparte de cargar, de llevar la carga de saber del juicio venidero de Dios a esta nación, estaba, hermanos, solo en una cisterna. Mas sin embargo dice que levantaba los ojos y ahí Dios le revelaba y Dios le daba palabra. Yo imagino a aquel hombre que tuvo que haber salvado su morralito, ¿no?, para poder escribir en ese rollo, para poder escribir todo lo que Dios le estaba revelando. Amén. Obviamente el pueblo de Dios se había endurecido, y esto eran los efectos del pecado, aleluya, que ya no creían en Dios ni tampoco tenían temor. Miren, hermanos, Jeremías dice que predicó por 40 años. 40 años le llevó, y ni una sola vez este pueblo dio voces de decir: nos volvemos a Dios. Amén. Qué frustración para Jeremías, qué proceso tan difícil. Jeremías no entiende por qué este pueblo, después de haber visto la gloria de Dios, se apartaron y siguieron a otros dioses. Mas sin embargo, Dios muestra su misericordia. Yo no sé en qué desierto estás atravesando esta mañana. Yo solo sé que Dios te va a sacar de ahí. Yo solo sé que Dios se va a mostrar ahí. Yo no sé, esta persona que quizás está en el hospital, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer con ella, ¿verdad? Sin embargo, Él conoce todos tus pasos, sabe tu dolor y estará ahí en todo tu sufrimiento. Y a través de la situación que tú estás pasando, te creará una nueva persona con capacidad de afrontar y de ayudar a otros en esa experiencia que tú pasaste. Nada pasa por casualidad, hermanos.
nada pasa por casualidad. Cuando Él está en silencio no significa que no está obrando. A veces Dios hace silencio, ¿verdad? Para que cuando Él calla, tú subas tu voz y Él está atento. Son momentos donde Él simplemente te está sosteniendo y te está dando consuelo. Yo lo pasé por 2 días, hermanos. Yo no me podía ni levantar de la cama. Después de esos 2 días de llorar y llorar y llorar y no comer, yo me levanté y dije, ya estuvo. Me di un baño, me sacudí y me vine a la casa del Señor. Y yo les he dicho, hay gente que hermana, anda como si nada. No, es que el que lleva las cargas, ya no las llevo yo, ya no las llevo yo. Nomás les estoy diciendo, yo al susto y a Tijuana yo no le vuelvo, ¿verdad? Las cicatrices que tienes en tu corazón son la demostración que aún el proceso ha dolido, pero Dios ha estado allí poniendo ese ungüento necesario para que sanes. Y aunque pases por el valle de sombra de muerte, no estarás solo, sino que vas en los brazos de Dios. Vas en los brazos de Dios. Déjame darte esta palabra nuevamente. Juan 13:7 leímos al inicio. Jesús le respondió a Pedro: ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Ay, Pedrito, tú no sabes el proceso que voy a pasar. Ay, Pedrito, pero después lo entenderás. Ponte de pie en esta mañana. Dios te está diciendo en esta mañana, no entenderás quizás lo que está aconteciendo o lo que te va a acontecer. No lo entiendes, pero llegará el tiempo en que te será revelado. Llegará el tiempo en que Dios abrirá esas puertas y verás claramente de lo que el Señor te ha librado.